olmecas yogis con creencias hindús. Migraciones de la antigua China hacia América. El siguiente artículo fue publicado por el investigador de origen hindú, Vibhuti F. Misra, en donde teoriza un posible contacto entre la antigua civilización hindú a través de una migración china, y la civilización olmeca, la exportación del yoga por primera vez a América y diversas manifestaciones culturales que influyeron sobre otras civilizaciones de Mesoamérica. El artículo es una traducción y adaptación del sitio web www.vibhutimisra.com, y posteriormente reproducido en el sitio web del autor e investigador, Graham Hancock como ensayo destacado. A continuación el artículo. Yogis olmecas. Hace unos cuantos años, en el curso de un largo viaje por México, visité el Museo de la Venta en la ciudad de Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco. El museo al aire libre presenta al visitante una colección de esculturas olmecas, incluyendo 3 colosales cabezas pertenecientes a esta cultura. Los artefactos fueron llevados aquí desde el asentamiento olmeca de la Venta al oeste de Tabasco, debido a que la exploración petrolera amenazaba su seguridad. A pesar del hecho de que las cabezas de piedra olmecas son lo que más atrae en la exhibición, lo que más captó mi atención fue una escultura de piedra de un hombre olmeca sentado con una postura de piernas cruzadas. Sus manos descansaban sobre sus muslos, con la punta del pulgar tocando el dedo índice. Esta es una simple postura de yoga conocida como Sukhasana, la cual es principalmente utilizada en meditación. Estaba intrigado por la representación de una posible práctica del yoga entre la cultura olmeca. Es bien sabido que esta se desarrolló en la India hace miles de años. La evidencia arqueológica más temprana de práctica del yoga es el llamado sello de Pasupati fechado en el 2300 antes de nuestra era, encontrado en el sitio arqueológico de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo. El sello muestra una deidad masculina, que el arqueólogo Sir John Marshall identificó como un temprano prototipo de la deidad hindú Shiva, con 3 caras con una especie de tocado sobre la cabeza, de cuernos y plumas y que se encuentra sentado en una muy difícil asana yógica llamada Mula Bandhasana. Nota. Una asana es cada una de las distintas posturas corporales practicadas en el yoga y que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. La asana Mula Bandhasana consiste en mantener las piernas dobladas en tal forma que los talones se presionan uno al otro por debajo de la ingle y los dedos de los pies señalando hacia abajo. La representación de Shiva en una postura yógica sobre un sello grabado en el Valle del Indo no es casualidad, ya que Shiva es también conocido como Yogeshwara, el señor del yoga, y a quien se le atribuye haber revelado los 84 asanas clásicas del Hatha Yoga. Cada asana posee muchas variaciones que aumentan significativamente el número total de posibles posturas. En 2008, con el objeto de evitar que las asanas se pudieran patentar como se estaba recientemente comenzando a hacer en algunos países occidentales, un equipo de expertos del gobierno de la India las catalogó en una base de datos que incluía 900 asanas y 35 textos antiguos. Volviendo al tema, me pregunté, ¿pudieron los olmecas haber aprendido los asanas yógicas? ¿Existió algún tipo de contacto entre la civilización hindú y la olmeca? Es bien conocido el hecho de que esta última fue la primera gran civilización de Mesoamérica y floreció aproximadamente entre los años 1500 a 400 antes de nuestra era en las tierras bajas tropicales de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. Los restos de su legado los podemos apreciar en los remanentes de sus 3 centros ceremoniales de San Lorenzo, 3 Zapotes y La Venta. A menudo se le ha llamado la cultura madre de Mesoamérica porque en estas primeras sociedades se dio inicio a algunas prácticas culturales que se integraron plenamente a la cultura mesoamericana, como el uso de un patrón urbano de asentamiento, el establecimiento de una sociedad teocrática, entre otras. Curiosamente surgieron como una civilización sofisticada y desarrollada en algún momento en el año 1500 antes de nuestra era sin un precedente de un período de evolución cultural previo claro. Esto plantea la cuestión acerca de si los olmecas pudiesen haber sido migrantes llegados a la región. Después de mi curiosidad inicial acerca de la figura sentada en la postura de Sukhasana en la Venta, no volví a reflexionar acerca del tema. Hasta que recientemente, cuando estaba viendo algunas imágenes de figurillas de arcilla olmecas y algunas estatuas de piedra, me di cuenta que muchas de ellas representaban varias asanas de yoga. Dada la gran cantidad de ellas, parece ser como si los olmecas hubiesen sido asiduos practicantes del yoga. Los académicos oficiales interpretan las posturas de estas estatuillas de distintas maneras.
Inclusive, como escribe el arqueólogo de origen ruso Andrei Znamensky, como chamanes llevando a cabo posturas que reflejaban la agilidad de jaguares. Pero no sería el caso de todas. Las estatuillas representan posturas de yoga bien definidas. Pude identificar hasta 12 asanas practicadas por los olmecas observando algunas colecciones en línea de las figurillas de arcilla y estatuas de piedra. De ninguna manera esto representa la lista completa de asanas conocidas por los olmecas. No tengo acceso a un inventario completo de artefactos olmecas, incluso entre aquellos a los que vi, puede que no haya reconocido algunas posturas debido a mi falta de familiaridad con la enorme cantidad de asanas y sus variaciones, cerca de 1000, que ahora han sido documentadas. Es probable que, si un equipo de gurús de yoga echara un vistazo al catálogo total de figurillas y esculturas olmecas, sin duda identificaría una lista mucho más larga de asanas. Sin embargo, hay suficiente información para especular que los olmecas estaban familiarizados con los asanas del yoga e inclusive estuvo posiblemente difundida ampliamente. Otra cultura del occidente de México no muy conocida, y que se ha denominado como la cultura de las tumbas de Tiro, floreció entre los años 300 y el 400 antes de nuestra era, poco después de que la civilización olmeca hubiese colapsado. Aunque la cultura de las tumbas de Tiro no muestra signos obvios de influencia olmeca en su arte, varias figurillas cerámicas recuperadas en el estado mexicano de Colima representan a personas en complejas posturas de yoga. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿de dónde provino la influencia sobre este conocimiento de yoga entre olmecas y entre la cultura de las tumbas de Tiro? Mientras meditaba sobre un posible contacto entre la India y Mesoamérica, noté algunas conexiones más entre estas dos culturas que me tomaron por sorpresa. El Shiva olmeca. A unos cientos de millas del corazón de la tierra olmeca, en el estado mexicano de Guerrero, se ubica una cueva en el sitio arqueológico de Huixtlahuaca, el cual contiene el arte rupestre más antiguo de Mesoamérica. La más conocida pintura que podemos observar en la imagen y ha sido fechada por el arqueólogo Michael Coe como contemporánea a la cultura olmeca, entre el 1200 y el 900 antes de nuestra era. La pintura muestra a una persona alta y barbuda sosteniendo un largo serpentín, o un objeto similar a una serpiente en la mano y un tridente sostenido en la otra, e intimidando a una pequeña figura que se encuentra agachada frente a él. El hombre tiene el pelo largo y negro que le llega hasta los tobillos, y sus brazos y piernas están cubiertas por lo que parece la piel de un jaguar. Él está usando un penacho elaborado con líneas ondulantes saliendo de él. Me sorprendió notar la enorme similitud de esta pintura, que corresponde a la representación hindú de Shiva. La representación hindú de Shiva tiene mechones de cabello largo y enmarañados. Una corriente de agua sale de estos y simbolizan la narración mitológica en la que Shiva capturó el río celestial del Ganges en sus mechones, cuando bajó del cielo a una enorme velocidad para terminar por aterrizar a la tierra. Las serpientes se enredan alrededor de su cuello, algunas veces se muestra sosteniendo una serpiente en su mano, y porta un tridente, Trisula, que representa el poder sobre los tres mundos. Asimismo, él está vestido con un atuendo de piel de leopardo. Para aquellos familiarizados con la cultura hindú, probablemente conocerán el hecho de que los lugares de culto más importantes de Shiva son las cuevas. Las estalactitas formadas naturalmente dentro de estas, son a menudo adoradas como manifestaciones de Shiva. Las cuevas eran sagradas para los olmecas y sus sucesores en Mesoamérica también. Sus esculturas muestran deidades sentadas a las entradas de cuevas. Los mayas, por ejemplo, creían que las cuevas eran las entradas de caminos hacia el inframundo. Esta es la razón por la cual las cuevas actuaron como lugares de entierro, ceremonias religiosas y adoración de antepasados. En la cueva de Huixtlahuaca se han desenterrado una docena de esqueletos. Por cierto, Shiva es también el señor de la tierra de la cremación, Shmasana Adipati, donde vaga en forma de Bhairava. Nota: Bhairava es la representación alternativa de Shiva en manifestación fiera y está asociado con la aniquilación. Hay varias correlaciones iconográficas y contextuales en esta pintura rupestre y la iconografía tradicional de Shiva. El tridente, la serpiente, la piel de jaguar, el pelo largo, el tocado con líneas ondulantes, y la cueva cementerio como para ser mera coincidencia. Si los olmecas fueron practicantes recurrentes del yoga, se esperaría que esta cultura estuviese al tanto de la deidad de Shiva, el fundador de esta milenaria disciplina. El Ganesa olmeca. Dirijamos nuestra atención a una curiosa figurilla olmeca de arcilla que Zecaria Sitchin describió como un elefante de juguete. Fue atestiguada por este cuando visitaba el Museo de Antropología de Veracruz.
En una segunda visita de Sitchin en 1999, esta figurilla con forma de elefante ya no estaba en la exhibición. Una figurilla de este animal plantearía algunas preguntas incómodas, ya que los paquidermos habían desaparecido de las Américas al final de la última edad de hielo, alrededor del 10.000 antes de nuestra era, y los olmecas florecieron en una época muy posterior, entre el primer y segundo milenio antes de nuestra era. Aunque Sitchin describe el artefacto como un simple juguete, es inusual que un elefante se coloque cómodamente de pie sobre sus patas traseras. El artefacto tiene una sorprendente similitud a la deidad hindú de Ganesa, representada de forma corpulenta y con cabeza de elefante. Ganesa es una deidad panasiática, y uno de los dioses más populares del hinduismo. Como eliminador de obstáculos y patrono de las artes y las ciencias, es honrado al inicio de cualquier ceremonia religiosa. Ganesa es hijo de Shiva y es posible que también fuera conocido por los olmecas. La presencia de Ganesa en Mesoamérica es confirmada por otra estatuilla que se encontró en el estado mexicano de Campeche, que data de los años 600 a 900 después de nuestra era. Es la representación de un hombre corpulento con cabeza de elefante vestida con adornos y una especie de corona, con su mano izquierda levantada como haciendo una señal de bendición y sosteniendo una maza en su mano derecha. Los ganas. Otra escultura olmeca que sugiere la influencia hindú en esta cultura se encuentra en la exhibición del Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es un altar apoyado sobre un par de enanos con las manos levantadas. Los eruditos especulan que el altar pudo haber sido utilizado para ceremonias religiosas, o incluso utilizado como el trono de un gobernante local. Exactamente el tipo de figuras enanas llamadas ganas y que a menudo se representan debajo de las cornisas en los templos hindúes budistas. Un par de enanos que celebran, sostienen y protegen el templo. Se representan con las manos alzadas que sostienen el templo y que están en distintas posiciones, tales como cantando, bailando, tocando instrumentos musicales, aplaudiendo, etc. Los ganas están vestidos con taparrabos, adornos y a veces con tocados. Es asombrosa la similitud entre estos y los del altar olmeca. Los ganas se consideran en la cultura hindú como sirvientes de Ganesa, que también es llamado Ganapati, es decir, señor de los ganas. Por lo tanto, un conjunto de construcciones religiosas estrechamente vinculadas del hinduismo. Shiva, el señor del yoga, Ganesa, el hijo de Shiva, y los ganas, sirvientes y seguidores de Ganesa, parecen haber sido conocidos por los olmecas. Kalamuka, la cara del tiempo. Una de las piezas monumentales más significativas de la cultura olmeca, es el altar 4 en la venta. El altar muestra una figura sentada en la entrada del nicho central, la cual simboliza una cueva. Los olmecas y otras culturas mesoamericanas consideraban a las cuevas como lugares sagrados. En su tradición, las cuevas proporcionaron un camino hacia el inframundo, la tierra de sus antepasados. Dadas las connotaciones sagradas asociadas a una cueva, parece que la figurilla sentada a la entrada es la de una deidad o un antepasado que era venerado. Los eruditos sin embargo la han clasificado como la representación de un gobernante. En la cornisa sobre la deidad, hay una representación de una cara temible con afilados colmillos. La deidad parece estar sentada sobre la boca de este monstruo. Alrededor de la entrada de la cueva hay un patrón de follaje serpentino en lo que parecen ser botones florales. El mismo motivo de diseño se puede ver tallado en el dintel de piedra sobre la entrada de muchos templos hindúes y budistas de la India y el sudeste de Asia, donde se llama Kalamuka, rostro del tiempo, o Kirtimuka, rostro de gloria. El Kalamuka es una temible cara de un monstruo con grandes ojos saltones y una boca abierta con enormes colmillos. De su boca sale el cuerpo de una serpiente envuelto en follaje que corre hacia abajo para enmarcar la entrada a cada lado. Generalmente la mandíbula del monstruo está ausente, lo que crea la impresión de estar siendo devorado por el Kalamuka cuando uno entra al templo. El Kalamuka también se usa como motivo decorativo en los templos. En la tradición india, el tiempo es el símbolo de la muerte, por lo cual la cara del tiempo es también la cara de la muerte o la cara de Yama, que es el dios de la muerte y el señor del inframundo. Las mandíbulas rechazan lo que es tóxico e indeseable, y permite que solo el alma pura venga en presencia del gran espíritu. Controla el paso del mundo multiforme de los sentidos al estado de unidad primordial, del ciclo de nacimiento y muerte, al reino del tiempo y la muerte. En el arte budista, el Kalamuka representa a Shinge, el equivalente tibetano de Yama, que sostiene la rueda de la vida en la boca y devora a todos los seres que figuran allí, lo que indica su control sobre los ciclos de vida y muerte.
Es probable que el símbolo tuviera un significado entre los olmecas. La cara sobre el altar de la zona antropológica de la venta se asemeja al Kalamuka, e incluso el patrón de follaje con capullos representado a cada lado de la deidad sentada es similar al que se ve en los templos hindúes y budistas. Entonces, no solo hay una superposición de un concepto religioso complejo, sino que incluso la ejecución estilística es similar. Las culturas subsiguientes de Mesoamérica, incluidos los mayas, adoptaron el motivo del Kalamuka, que fue representado arriba de las entradas a sus templos y santuarios de cuevas. Los leones guardianes. Mientras el Kalamuka protege la entrada del templo, un par de estatuas de leones guardianes flanquean las puertas de la mayoría de los templos hindúes y budistas. A veces, varias estatuas de leones se colocan a lo largo de la carretera de acceso que conduce a la entrada del templo y alrededor de sus paredes. Los leones suelen estar sentados, con los ojos saltones y una boca abierta que deja ver sus colmillos afilados. En el arte olmeca y el de las culturas posteriores de Mesoamérica, se representó al jaguar en una posición similar. En la zona arqueológica de San Lorenzo se encontraron un par de estatuas de jaguar a la entrada de la meseta sur, lo que sugiere que pudo haber cumplido una acción protectora. Estos dos felinos son de diferente tamaño aunque de forma similar. Se sientan de tal forma que sus patas delanteras y traseras se encuentran casi en el mismo plano. Los felinos muestran los colmillos superiores y sus dientes frontales centrales pero sin una tensión que indique una actitud amenazante. Como el león en Asia, el jaguar fue venerado por los mesoamericanos, las deidades mayas tales como el dios Ele, designado así en el Código de Dresden, que es el señor del inframundo. A menudo se muestra con oreja y atuendo de jaguar. Los gobernantes mayas se colocaban pieles de jaguar y hasta en su nombre de gobierno. Una de estas familias se nombró por ejemplo Pata de Jaguar y gobernó la ciudad maya de Tikal en el siglo IV. Del mismo modo, en todos los reinos hindúes y practicantes del budismo del sur de Asia encontramos deidades tales como Buda, Ganesa, y a otros que se representaban sentados en tronos con forma de león. El león como rey de las bestias ha sido durante mucho tiempo el símbolo de la realeza. El trono en que se sentaban los gobernantes hindúes se llamaba Simhasan, la sede de un león o trono de leones, y tenía leones en la base del trono. El apellido Singh, que significa león, fue utilizado por una larga línea de reyes de Raiput como Jai Singh, etc. El concepto de los leones como guardianes prevaleció en todo el cercano Oriente, Grecia y Egipto. En Mesopotamia los leones eran símbolos de la monarquía. La vía procesional desde la puerta de Ishtar, en Babilonia, hasta el templo de Marduk estaba adornada con relieves de leones. En Asiria, Persia y Anatolia, se colocaron leones alados con las cabezas de forma humana llamados lamasu, que significa espíritu protector, en las entradas a palacios y ciudades. Un conjunto de 12 leones en cuclillas y gruñendo se colocaron a lo largo del camino en Delos, Grecia, que recuerda a la avenida de las Esfinges en Egipto. Curiosamente, en Egipto, el faraón a veces se sentaba en un trono de imágenes esculpidas. El dios egipcio Eker, que vigilaba las puertas del infierno a través del cual el sol entraba en el inframundo al atardecer y emergía en el amanecer, estaba representado en la forma de los leones sentados espalda a espalda, soportando el horizonte conteniendo el dios solar. Estatuas gemelas de leones representando a Eker eran colocadas a las puertas de palacios y tumbas con fines de protección en contra de espíritus malignos. Por lo tanto, las ideas asociadas con el jaguar en Mesoamérica no fueron únicas o inusuales, sino que estaban ampliamente difundidas a lo largo de las culturas del Viejo Mundo. Estilísticamente, sin embargo, los jaguares mesoamericanos son más similares a los encontrados en los templos hindúes y budistas. Los olmecas no solo parecen haber sido practicantes de yoga, sino que parecen haber conocido las deidades hindúes de Shiva y Ganesa y hasta parecen haber adoptado muchos elementos arquitectónicos de los templos hindúes como los ganas, los kalamukas y los leones guardianes. Su aparición repentina en Mesoamérica en algún momento después del año 1500 antes de nuestra era puede explicarse por medio de una migración desde el otro lado del Océano Pacífico. Cuando miramos las diversas figurillas olmecas en poses de yoga, resulta obvio que los olmecas poseían distintas características mongoloides. Curiosamente, algunas de las figurillas de cerámica con posturas yógicas de la cultura de la tradición de las tumbas de Tiro fueron etiquetadas como chinescas por algunos tratantes de arte por su apariencia oriental de sus facciones. Desde hace mucho tiempo se ha especulado sobre la presencia china en las Américas.
En 1882, 30 monedas antiguas de origen chino fueron descubiertas por un minero en la Columbia Británica en arena aurífera a 25 pies debajo de la superficie. Las monedas representaban el ciclo cronológico chino de 60 años inventado por el emperador Wu Ti en el 2637 antes de nuestra era. En 1975, se descubrieron un enorme número de anclas de piedra de origen chino a una profundidad de entre 12 y 25 pies de profundidad en la península de Palos Verdes al sur de Los Ángeles. En un artículo titulado Anclas de Piedra, Naufragio en las costas de California, publicado en el Anthropological Journal de Canadá, los profesores Moriarty y Pearson declararon que los estudios geológicos mostraban que las anclas de piedra no eran de origen californiano, y citaron este hecho como una prueba de que navíos asiáticos alcanzaron el Nuevo Mundo en tiempos precolombinos. En 1996, el Dr. Michael Yu de la Universidad Cristiana de Texas, estableció lo que se llegó a conocer como teoría de difusión transpacífica, estableciendo la hipótesis de que los olmecas pudieron haber emigrado en la época de la dinastía Shang de la antigua China. Migraciones desde Asia. Michael Yu había pasado muchos años analizando las inscripciones en un enorme número de artefactos de jade, piedra y cerámica olmecas. En particular las 6 inscripciones en las 6 celtas de jade de la ofrenda número 4 de la zona antropológica de la Venta. Le llamó poderosamente la atención la forma en que los símbolos en estos artefactos se parecían a inscripciones de hueso chino de la dinastía Shang, 1600 a 1046 antes de nuestra era, quien gobernaron en el Valle del Río Amarillo. Cuando llevé por primera vez mis artefactos de América a China, los estudiosos creyeron en un primer momento que se trataba de más muestras de escritura de la época de la dinastía Shang. Las similitudes son exorbitantes. Una visión emergente entre los investigadores es que la migración desde China pudo haber tomado lugar durante la dinastía Xia, 2070 a 1600 antes de nuestra era, la cual precedió a la dinastía Shang. Los olmecas se autodenominaban a sí mismos Xi, lo cual puede haber derivado de Xia. En suma, ya que los olmecas no poseían conocimiento de metalurgia, la migración debió haber tomado lugar anterior al surgimiento de la metalurgia de bronce en China alrededor del 1800 antes de nuestra era, durante la citada dinastía Xia. Tanto Betty Majors como Michael Yu creen que las corrientes de agua naturales del Pacífico tales como la corriente de Kuroshio desde Japón y la corriente Nera de China transportó los botes al Nuevo Mundo. De los años 1600 a 1800, varias docenas de barcazas japoneses se transportaron a lo largo de la corriente Kuroshio. Es poco probable que tal contacto hubiese sido iniciado solo después de que los europeos se establecieron en América. Michael Yu ha señalado que los olmecas, como los chinos, veían al jade como una piedra preciosa y pura, al cual tallaron en una variedad de artefactos incluyendo máscaras de este material. Un diseño particular llamado Taotie aparece en los artefactos de jade chino y vasijas de bronce de la dinastía Shang. Es una máscara de un ogro glotón, con enormes ojos, colmillos afilados, y a veces sin mandíbula inferior. Los eruditos lo consideran la versión china del Kalamuka que se muestra encima de las entradas de los templos hindúes y budistas. El mismo diseño se representa en el altar olmeca número 4 de la Venta. La presencia de Kalamuka en la dinastía china Shang no es de sorprender, ya que siempre existió un paralelismo entre religión, cultura, filosofía, arquitectura, y astronomía entre las culturas china e hindú. La filosofía taoísta difiere apenas de la de los Upanishads. El concepto de energía y meridianos era conocido por ambas culturas. El concepto chino de 28 asterismos lunares es el mismo que el sistema hindú de Nakshatra. Y el sistema chino del calendario con sus ciclos de 12 y 60 años también prevalece en la India. Michael Yu menciona que tanto los chinos como los olmecas usaron un pigmento rojo llamado cinnabar para decorar objetos ceremoniales. Hay que agregar que la costumbre de ungir objetos ceremoniales con polvo de vermellón rojo, que se obtiene del cinabrio, continúa hasta nuestros días en la India. Michael Yu describe adicionalmente que tanto los olmecas como los chinos tenían la práctica de colocar cuentas de jade dentro de la boca de sus difuntos. En la India, esta práctica se llevaba a cabo con ciertos objetos de oro. Las notables similitudes entre las pirámides escalonadas a ambos lados del Pacífico, que ya han sido señaladas por muchos investigadores, es también una indicación muy importante del contacto antiguo entre Asia y las Américas. La pirámide olmeca de la Venta, hecha de relleno de tierra, actualmente tiene una forma cónica debido a 2500 años de erosión. Originalmente, sin embargo, era una pirámide rectangular con lados escalonados.
Tiene una similitud con las pirámides escalonadas de China que fueron construidas como tumbas para la élite y los templos dedicados a los dioses hindúes en el sudeste asiático. Innegablemente hay evidencia significativa que sugiere que la civilización olmeca apareció como un estado completo formado en México en algún momento alrededor del año 1500 antes de nuestra era, que adoptó muchos elementos de la arquitectura de los templos hindús, las prácticas de yoga y ciertas deidades, así como ciertos estilos artísticos chinos. Estas sorprendentes correlaciones pueden ser explicadas de manera efectiva por las migraciones desde China, muy probablemente desde la dinastía China Xia o la dinastía Shang. Esta no fue de ninguna manera la primera ola de migración desde Asia. La arqueóloga e investigadora Betty Meigers teoriza que los asiáticos han viajado desde y hacia las Américas durante miles de años. En sus palabras, el hombre antiguo vio al océano como una autopista y no como una barrera. Aunque las teorías de difusión transpacífica fueron ampliamente discutidas en círculos académicos en la primera mitad del siglo XX, desde la década de 1970 los arqueólogos estadounidenses han tratado el tema con desdén, lo que ha provocado una moratoria virtual sobre los estudios del contacto. Sin embargo, el volumen de evidencia en apoyo del contacto transoceánico entre Asia y las Américas ha ido creciendo de manera constante. Uno solo puede esperar que una nueva generación de historiadores y arqueólogos se olvide de los rígidos dogmas que parecen guiar la versión oficial de la historia, y tome debida cuenta de la gran cantidad de evidencia arqueológica y cultural que indica conexiones profundas entre las antiguas civilizaciones de Asia y las Américas.